Imagínense por un momento a un hombre que piensa que todo lo que hace está bien, pero que ve mal a Jesucristo y por consecuencia a los cristianos. Y este hombre va por ahí y de repente se le aparece Jesús, no como hombre, una luz. Y después de que se le aparece, le dice, yo soy ese, del que tú hablas mal, al que tú persigues. Y este hombre se postra a los pies de esa luz, a los pies de Cristo. Pero después de ese momento, su vida, su vida nunca vuelve a ser igual. Murió para nacer, morir para nacer. Hoy tenemos nuestro encuentro, Morir para Nacer. Va a ser un tiempo muy especial y por las listas que conozco, casi que toda la iglesia va a asistir. Anhelamos de todo corazón que sea un tiempo maravilloso. Dios se manifiesta de una forma especial, sobrenatural, y hace cosas que nosotros no podemos ni imaginarnos. A veces nuestra mente es tan limitada. En estos días me invitaron, me pidieron que fuera a orar por alguien que viene a la iglesia, que ha venido algunas veces, que él no tenía nada que ver con la vida cristiana, eh, pero lo invitaron y él vino y estuvo aquí en varias oportunidades, pero él se enfermó, eh, lo tuvieron que operar de la vesícula y en esa cirugía, eh, pues le dio un ACV después de la cirugía, lo que complicó de manera tremenda su estado físico y en ese proceso le da peritonitis. A abrirlo, a hacer la cirugía implica una dificultad grandísima porque cómo se recupera, su cuerpo no reacciona, pero cuando fui a orar por él, lo encontré en posición fetal. Se veía tan pequeño. Me dio una nostalgia tan grande porque cuando venía y se sentaba aquí, normalmente se sentaba ahí en primer puesto. Lo veía grande y especial. Sin embargo, en el tiempo que estuve con él, oramos. Le pedí a Dios que repitiera en su mente si él podía escucharme. Y le decía, Señor, quizás ya tomaste la decisión, pero aún ahora tú puedes decir, levántate, me voy a glorificar a través de tu vida. Y yo quiero que Elvis me muestre cómo estaba ese hombre ayer. Ese es el que estaba ido hace una semana. Héctor, Héctor Contreras, hoy tiene salida. Y Dios nos va a dar la bendición de tenerlo acá y que sea él mismo contándonos cómo fue rescatado. Porque Oscar, que es su hermano que está acá, Oscar ese día eh, me abrazó y lloró como si ya no hubiese nada.
Y bueno, aquí está viendo la gloria de Dios en la vida de su hermano. Un encuentro con Cristo cambia todo. Tenemos que buscar que esas manifestaciones sean lo cotidiano en nuestra vida, no la tristeza, no el dolor, sino esas alegrías. Por eso a todos los que van a asistir al encuentro hoy, qué bendición. A los que no se pierdan el próximo, pero qué tiempo tan especial vamos a vivir. Jaimito, ven acá, por favor. Esta mañana el Señor nos va a bendecir por medio de la vida de Jaime, lo va a usar. Entonces voy a pedirle a la iglesia que oremos por él. Extiendan su mano hacia Jaime, por favor. Señor, te damos gracias por la vida de Jaime, Señor. Te pedimos que lo unjas, que lo uses de manera especial y sobrenatural, Señor. La palabra viva para tu iglesia, Señor. Te damos gracias por su vida, por su compromiso, por su deseo, por esa alegría tan grande que siente en su corazón cada vez que tú le das el privilegio de servirte, Señor. Lo bendecimos en tu nombre. Amén y amén. Buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Bueno, lo que dice el pastor, voy a hacer. Alguien alguna vez me preguntó, ¿tú te imaginas estar en los atrios de papá dando la palabra? Dije, no, pero si es el deseo de él, aquí voy a estar. Amén. Y bueno, y yo no sé ustedes, pero yo creo en las diosidencias. Amén. Porque hoy el título que el Señor me regala esta mañana se llama Getsemaní. Getsemaní. Amén. En la iglesia hemos hablado mucho de Getsemaní. Yo tengo una amiga muy querida que habla de Getsemaní a cada rato. Y me quedó sonando y el Señor hoy nos trae esa palabra. Getsemaní era el lugar donde Jesús fue con sus discípulos luego de tomar la última cena. Estaba ubicado exactamente en el Monte de los Olivos, a un costado, y era un jardín. Pero yo quiero que tengan esa trascendencia. Su significado es, para que lo tengan, el lugar donde se prensa el aceite. El lugar donde se prensa el aceite. No es casualidad que es el lugar donde Jesús sufrió, que oró al Padre para que pasara ese trago amargo, se llamara Getsemaní. Amén. Y quiero que ubiquemos el texto central en que vamos hoy a estudiar la palabra que el Señor nos regala, que está en Marcos capítulo 14, versículo 32. Y bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo, ¿qué? Oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Les dijo primero, oren, y luego vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró, ¿qué? Dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una sola hora? Versículo 38, ¿qué dicen? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vamos a leerlo porque es parte fundamental de lo que me mostraba esa mañana. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración.
Padre, libra de mí este trago amargo con que debe pasar. Ya Jesús sabía lo que venía después de la última cena. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Y Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos reconfortas día a día. Tu misericordia es nueva cada día. Pero hoy nos hablas, Señor, que debemos permanecer en oración y vigilantes en cada momento, que no podemos desfallecer ante el ataque del enemigo, y que cuando más creemos que estemos firmes, hay que estar más adelante, más dispuestos en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu para pelear la buena batalla. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, por este privilegio de poder compartir tu palabra, pero que sea yo, que no sea yo, Padre, sino que seas tú a través mío, a través de este hombre hecho de barro, que tú vas a formar y que tú vas a darle forma conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Dice así en el versículo 32. Volvemos y vamos a estudiarlo sobre este texto fuente. Fue con sus discípulos. Les pidió que estuvieran con él en ese momento, pero ese fue ¿qué? A solas a orar. Cuando oramos, ¿lo hacemos a solas? Cuando oramos y pedimos un instante en el Señor, ¿lo hacemos a solas? El Señor se fue a solas, pero pidió que su grupo, que sus discípulos lo acompañaran en ese momento. Porque, iglesia, hemos pasado unas y seguimos pasando, pero creemos que como está el agua mansita, que no hay una ola que se riegue sobre este mar en que estamos navegando, creemos que todo está bien. Yo les pregunto, ¿estamos bien, iglesia? ¿Estamos bien? El silencio creo que a todos nos da la respuesta. ¿Estamos fuertes y conscientes de la batalla que estamos peleando? ¿Estamos seguros de el camino que el Señor quiere para cada uno de nosotros? ¿O simplemente dejamos que nuestras fuerzas sean las que actúen y no las del Señor sobre nuestras vidas? Dice en el versículo 33, y contextualizando, ¿con quién se fue él? Él separó a tres, con Pedro, Jacobo y Juan. Pero que hay una parte que me hace pensar. Se fue con ellos tres. Y dice que empezó ¿qué? A sentir temor y tristeza. Ya había sobre él una sentencia. Ya era el cordero que iba a ser degollado. El cordero sin mancha. Si a ti te dicen hoy, tú mañana vas a perecer, tú mañana no vas a seguir existiendo, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente las últimas 24 horas de tu vida? Se los dejo ahí de tarea para pensarlo. Pero el Señor lo sabía de antemano y desde mucho antes sabía lo que ese momento iba a pasar. Pero aquí viene la buena noticia en medio de ese temor y esa tristeza. Por ese sacrificio es que hoy estamos aquí. Por ese sacrificio es que hoy podemos leer la palabra. Por ese sacrificio es que podemos decir que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. En Lucas 22:44, que es parte del, es la otra conversación, el otro texto que también habla sobre el Getsemaní. Dice en Lucas 22:44, dice así lo que decía el Señor. Dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y en las Biblias está, o por lo menos en la que tengo yo, aparece resaltada con unos corcheticos. Eso en lingüística es una exclamación, no la exclamación normal, sino una petición, un ruego. Yo creo que el condenado a muerte, que va a pasar por el pasadizo o por el tribunal, siente ese temor. Pero él decía: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo,
pero decía: que no se cumpla mi voluntad, siendo Él Dios, sino que se cumpla la tuya. Jesús estaba en un estado de temor y tristeza, pero Él dejó su deidad, dejó de ser Dios para convertirse hombre, para estar con nosotros. Fue cordero sin mancha. Fue el cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Y fue en Getsemaní donde empezó la promesa que se tenía que cumplir. Ahora, como veíamos antes, Getsemaní, como lo planteaban al principio, es la prensa del aceite. Yo creo que se imaginen ustedes, ¿alguien ha visto cómo sacan el aceite de las olivas? Cogen unos cestos de olivas, las llenas de olivas, pasan por una prensa, 20, 30 toneladas, y lo van exprimiendo hasta que va saliendo el aceite. Y de 1 kilo de olivas pueden sacar apenas 20, 40 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Esta es la presión que tienen que hacer para poder sacar ese aceite. Ahora, quiero que se pongan en el lugar de Jesús. Eso es lo que Él estaba sintiendo. Todo el peso del pecado de cada uno de nosotros iba a ser por Él perdonado, por el Padre. Dice que era tanta la presión que tenía, que iba a ser sacrificado por nosotros, que ya estaba escrito, y lo podemos ver en Isaías 53. Todos creo que conocemos este texto. Versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Dice así el 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. Imagínate a ese hombre orando en el Getsemaní para pedirle al Señor que le quitara ese peso de encima. Y era tanta la presión que en Lucas, en el mismo pasaje que leímos en Lucas, dice más adelante, Lucas 22, dice 44, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Esa condición del Señor, para que tú y yo estemos hoy aquí compartiendo la palabra, decir que somos salvos, eso fue un preámbulo de lo que después iba a sufrir en la cruz. Aquí estamos viendo lo que un condenado a muerte estaba viviendo sus últimos días, estaba viviendo sus últimas horas, perdón. Sabía que a alguien de los suyos los iba a entregar. Sabía que era la última vez que uno iba a ver en ese momento a todos sus discípulos. Sabía que uno de ellos lo iba a negar después. Y sabía que cuando estaba en la cruz, ni con los dedos de nuestras manos podían contar quiénes estaban todavía con Él. Y aún hoy, nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que sí era el Salvador de nuestras vidas? ¿Será que sí asisto a la iglesia? ¿Será que sí oro? ¿Será que sí me postro a los pies de Cristo? ¿Sí sentimos eso? Hoy podemos, cuando le relato eso, entender el sacrificio que hizo Él en la cruz, o sea, arrodillarse para pedir por cada uno de nosotros, Él siendo sacrificio vivo. Getsemaní no solamente era el lugar de prensar el aceite, era el lugar donde la promesa que está en Génesis 3:15 empezaba a cumplirse luego, y que se empezaba a cumplir y que luego se haría realidad en la cruz del Calvario. Y en Génesis 3:15 ya lo tenemos aquí, que decía:
3, versículo 15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, Cristo, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ese era el preámbulo de lo que estaba escrito desde el principio. Él iba a sufrir por nosotros y que iba a hacer sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Mira, iglesia, cuando yo esta madrugada leía el contexto de Getsemaní, las 3 escrituras en Marco, en Mateo y en Lucas, piensa en un momento en un diagnóstico médico: vas a morir. Ojalá no a ninguno. Te da un cáncer. Piensa cómo te sentirías si vas a dejar a todos aquellos que quieres en algún momento. Jesús no pensaba en él. Jesús pensaba en el sufrimiento que tenía, lo que le venía al otro día después de ser juzgado. Pero tenía que cumplirse la promesa que el Señor, nuestro Dios, nos dio para cada uno de nosotros. En el versículo 34 de Marcos dice: esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Él te pide que ores y vigiles. ¿A cuánto se nos es fácil despertarnos a las 3 de la mañana y postrarnos de rodillas y orarle al Señor? Amén. Una sola. ¿A quiénes se les hace fácil postrarse a las 3 de la mañana al Señor cuando lo levanta? Amén. Van 2. ¿Y al resto de nosotros? Mira, el sueño a eso voy. Era el mismo sueño que nos da a todos y le dio a sus discípulos, quienes estuvieron con él todo el tiempo, pero él no. Él simplemente le decía: ¿duermen? ¿Duermes, iglesia? ¿Cuándo nos vamos a despertar como iglesia? Cuando venga el espíritu maligno a rodearnos, cuando venga enfermedad, cuando venga aflicción. Miren, a mí me cuesta, igual que usted, a las 3 de la mañana. Me levanto, miro el reloj, hago así de ojito, dice 3. Después digo 3:15, 3:40, se me pasó, sigamos durmiendo. Señor. Pero hay algo en mí que queda como la zozobra, algo que me falta, algo que me deja, ¿cómo les explico? Incompleto. Cuando esa mañana, mire, les voy a ser sinceros, mi tema era otro. Y a las 4:20 me tocó parar acá, porque no era el tema, no era lo que el Señor me puso. Dice: ora, vigila, sé constante, no te duermas. Iglesia, el enemigo va a buscar cualquier forma para que nos durmamos. El enemigo va a buscar cualquier forma para que nos apartemos de su presencia. Pero aquí lo dijimos una vez: es con oración, ayuno y ruego que podemos volver a la presencia del Señor, pero en nuestra disposición. Él lo dijo aquí: el espíritu es fuerte, pero la carne es ¿qué? Débil. Somos débiles y tenemos que morir a nuestra carne para volver otra vez al espíritu y vivir en el espíritu. Porque no es la única manera de volver a Él. Es la única manera de poder que el Espíritu Santo more en nosotros y poder decirle fervientemente: Señor, yo te amo. No, Señor, yo te voy a dar mañana porque hoy tengo sueño.
En 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Mire lo que... Esto es maravilloso yo. Versículo 16. Ellos estaban tristes en Getsemaní y ahora nos dice a nosotros. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Estén qué? Siempre alegres. ¿Oren qué? Sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. No apaguen ¿qué? Al Espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Aquí no está diciendo hay que cerrar el mal. Evítenlo. Va a pasar en todos los momentos de nuestra vida. Va a aparecer algo, alguna situación, algún percance, una enfermedad. ¿Qué onda, Oscar? Y no me va a poner a dudar. Pero hoy tuvimos un testimonio. Cuando yo creo, cuando yo me postro a los pies de Cristo, y como lo decían, en la palabra dice: no te dije que si crees. Amén. No te dije que si crees, verás que la gloria de Dios. No te está pidiendo nada más, cree. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es un testimonio de creencia de que el amor de Dios es para cada uno de nosotros. Pero hay cosas buenas, pero también el Señor nos dice: son un pueblo que está dormido, son un pueblo que no ora, son un pueblo que cuando hay persecución, entonces ahí sí se unen, pero cuando está todo en calma, entonces se nos olvidó. Pero volvemos a traer con los afanes y tenemos que volver a orar. Como decía Jesús: Señor, líbranos. Pero la única forma de librarnos es que nosotros nos postremos delante de Él, como lo cantamos ahorita. Y ojalá lo sintiéramos de corazón. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Y si tienen otro lugar mejor que ese, díganmelo, porque no existe. No existe. Nosotros nos mantenemos en oración constante. No estoy diciendo que nos paremos a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Oramos, le dedicamos una horita al día. El día tiene 24 horas. Le dedicamos un 10% de ese día al Señor. Sí, algunos sí. ¿Y el resto? $2.4 horas. Dice en el versículo 35 que Jesús se postró a orar. ¿Sobre quién? Sobre sus rodillas. Y clamó. Pero quiero que entiendas una cosa. Ese sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros no hacemos ese sacrificio. Él ya lo hizo. ¿De qué nos sirve llorar y decir: Señor, llévame a mí, no me lleves a mí? No. Clama y ora por quien está enfermo. Clama y ora por el que esté perdido. Clama y ora por aquel que no vino hoy. Muchas sillas vacías veo hoy. ¿Y sabes qué es lo triste? La excusa, porque había cerrado las vías. Vete a pie y haz ejercicio. ¿Cuál es tu excusa? Miren, yo acompañé esta semana al pastor que lo invitaron a una iglesia. Y la iglesia es bonita, pero no tiene aire. No tiene sillas acolchadas. No son incómodas las sillas, quiero decirles. Pero se sentía la presencia de Dios. Y era un martes. Mira, iglesia, aquí programamos un miércoles o un jueves a hacer vigilia y venimos 10, y si acaso menos, y solamente los de la alabanza.
Pero después estamos buscando, ay Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Ay Señor, ¿y por qué? ¿Lo buscas? ¿Lo buscas de corazón? ¿O simplemente vamos a esperar a otro Jesucristo para que sea el sacrificio vivo en la cruz, para que nos perdone a todos los que estamos aquí hoy de nuestros pecados? Él ya lo hizo. Ahora te cuento una noticia, que cuando Él vuelva por su iglesia y nos lleve, como dice, en una nube, ¿qué va a pasar con los que se queden? Porque yo espero irme con Él. Dice que después de eso no hay espíritu redentor. Y los que se queden, no es por asustarlos, no hay una segunda oportunidad. Iglesia, ¿en qué Getsemaní estamos nosotros? ¿Acompañamos a Jesús o nos quedamos dormidos? Mateo 15:8. ¿Sabes qué es lo bonito de la palabra? Que cada vez que tú lees un texto y vuelves y lo lees, el Señor te revela cosas que las pasas por alto y dice, wow. Mateo, ¿qué les dije? 15, versículo 8. Mire, ayer hablábamos con los Dreamers de cómo nos comportábamos, de cómo nos sentíamos cuando nos poníamos bravos, cómo actuábamos. Se nos sale una palabrota, bla, bla, bla. Lo que es, te machucas un dedo, lo primero que dice, ay Señor, me machuqué el dedo, perdóname. No, la mayoría dice, lo que sabemos. El Señor también recriminó. Pero mire lo que nos dice. Mateo 15, versículo 7. Hipócritas. Tenían Isaías razón cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Yo creo que te pongas a pensar, todos vemos a Jesucristo, nos salvó, nos perdonó los pecados, ¿cierto? Hizo milagros. Pero con la palabra y con gente que sabía la palabra y que entendía la palabra, le dijo, hipócritas. Y se me viene a mí otro texto que el pastor lo predicó en la iglesia el martes. ¿Hasta cuándo? Osvaldo ayer tú lo decías con Jeremías. ¿Hasta cuándo? El Señor nos habla de una razón. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros creyendo que estamos haciendo las cosas correctas? Cuando ni siquiera nosotros en un devocional nos conectamos más de 20 personas. Y es triste cuando hay 10 o 12. Osvaldo una vez nos decía, qué tristeza. Que somos tantos, pero tan poquitos aquí. Y bien lo dice en la palabra. Hay tantas moradas en la casa de mi padre que si no fuera así no los dijera. Yo espero que esas moradas se llenen, que estén llenas, pero que no estén vacías y que no estén como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas. ¡Ábrenos! Versículo 36 de Marcos. Marcos 14:36. Mira el Señor lo que le decía, Abba, Padre. Abba, yo creo que entienden el término es papá, pero en el término más es el decir, papito, mi papá, mi Señor todopoderoso, tú, mi querido, como le dice un papá, un hijo a su papá, papito. Abba, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo.
Y vuelve y dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Estamos nosotros hoy viviendo la voluntad del Señor o estamos viviendo nuestra voluntad porque lo que el Señor nos pone delante de pronto no nos gusta? Yo quiero que lo piensen. Ay, no me alcanza para el arriendo, pero me lo gasté en otras cosas antes porque dice, de pronto lo puedo alcanzar para el otro mes. Ay, me quedé sin gasolina, pero te tuviste que ir donde no tenías que ir porque sabes cómo estás limitado de recursos. Pero más importante, antes de hacer cualquier cosa, tú oras al Señor, le dices, Señor, hoy voy a hacer, no, en el nombre de Dios, si tú quieres que salga este negocio, que salga este empleo. No, yo voy a la fija, yo soy el que tengo la fuerza. ¡Mentiras! No es por nosotros, es por Él. Que ninguno venga aquí a gloriarse que yo estudié, yo me gradué, tengo un doctorado, tengo un diplomado, nada, todo ha sido porque la gracia del Señor está en tu vida y ha permitido que eso pase, porque el día que el Señor no quiera que eso pase, aquí el pastor lo dijo, si te dice sí, es una bendición, si te dice no, es porque no era para ti, si te espera, es porque más adelante viene esa bendición. Amén. ¿Estamos en Getsemaní? Eso es lo que les quiero preguntar hoy. ¿Estamos dormidos? Pero mira cómo es el Señor de bonito. Y está, aquí no lo dice en Marcos, pero lo dice en Lucas 22, 42 y 43. En el 43, después de que dicen, pasa sobre mí ese trago amargo, que se haga no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice así, entonces se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerlo. El Señor no te va a mandar ninguna prueba que tú no seas capaz de soportar. Y si no la puedes soportar, mándale discernimiento al Espíritu Santo, un ángel que te diga, aquí está, escucha la voz, el susurro que te dice el Señor. No podemos seguir siendo, yo puedo, en mis fuerzas. Mentiras, porque en nuestra fuerza no somos nada. Yo lo he vivido, en mi fuerza no era nada. Yo hasta que no tomé la decisión de seguir y servirle al Señor, no era nada. Pero la gloria es para Él. Hoy le doy gracias a Dios que mis hijos sirven. Hoy le doy gracias a Dios que la iglesia está fortalecida. Aunque estemos dormidos, pero vamos a seguir fortalecidos. Hoy le doy gracias a Dios porque los conocí a cada uno de ustedes. Hoy le doy gracias a Dios porque me tocó, me vine a Bogotá porque así fue un mandamiento del Señor. Me dijo alguien en la iglesia en Bogotá, yo te veo en Cúcuta, en un barrio que se llama Quinto Oriental, y yo no conozco Cúcuta. No estoy en Quinto Oriental, estoy en Saibados, pero estamos vecinos. Amén. Amén. ¿Vas a oírle a eso? ¿O vas a hacer como Jonás? Vete a Nínive a predicar. No. Se fue a Nínive a predicar. Escribí algo aquí. Cuando oras, ¿pides que se haga la voluntad de Él? ¿O pides, como dice en su palabra, Señor, necesito $1,000,000 porque hago un negocio buenísimo? Y el Señor dice, no es tu negocio. Que se haga tu voluntad, Señor. Hay ese negocio, Señor, que sea tu voluntad. Y yo me someto a ti. Pero no sabemos pedir. Y creemos que pedir es, quiero un carro, quiero una casa, quiero una beca. No, quiero tu presencia en mi vida. Porque dice que cuando aceptamos a Él, todo lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. ¿Cuál es el Getsemaní que queremos? ¿Somos tan superficiales? ¿O nos sometemos a su voluntad? Es tu decisión. Y esa es la otra parte bonita de Dios. Hace la última
oportunidad que tuve de dar la palabra, decíamos, ¿quién toca tu puerta? Y así es Dios con nosotros. ¿Le abre la puerta, te sientas con Él, cenas con Él? ¿O no le abres? Es tu decisión. Él no te va a obligar. Romanos 12:2. Este texto lo hemos leído innumerables veces, pero lo que les digo, cada vez que yo leo una porción de la palabra y vuelve otra vez y me enseña más cosas. Dice, en el capítulo 2 dice que somos sacrificios vivos. ¿Sí? Y mire lo que nos pasa a nosotros, a muchos. Y lo advierte ahí a los romanos el apóstol Pablo, pero nos cae a nosotros. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su ¿qué? Mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y volvemos a repetir, ¿qué es qué? Buena, agradable y perfecta. No busquen en otro lugar. No lo busquen. Esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Pero seguimos otra vez en Getsemaní. Versículo 37, capítulo 14 de Marcos. Los encontró otra vez ¿qué? Dormidos. ¿Hay alguno que está durmiendo aquí? ¿Tiene sueño? No, ¿cierto? ¿Estamos despiertos? Amén. Versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y les encontró dormidos. Y aquí el personaje favorito. Aquí tengo un amigo que me dice Simón. Dice, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? Liliana, ¿estás dormida? Unai, ¿estás dormido? Dreamer, ¿estás dormido? ¿Están dormidos los Dreamer? No, amén. Ahora dice lo otro. ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Una hora. Yo les hablo del 10% un día, 2.4 horas. El Señor les dice, una. Yo les quiero una pregunta, iglesia. Los sábados en la mandamos en el chat para hacer un tiempo de oración de una hora. No me contesten, pero ustedes se lo contestan. Dios sabe la respuesta. ¿Sí le damos esa hora al Señor? Amén. Amén. Eso es con Dios, no conmigo. Una hora. Les voy a decir por qué. Y no es porque sea una coincidencia. Las vigilias en el pueblo judío empezaban de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 de la medianoche, de la medianoche a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Una hora, que era un tiempo para reflexionar y de oración, tenía el pueblo judío. Y eso es lo que hacía el Señor. 3 veces fue orar, 3 horas oró. Y en las 3 horas, ¿qué encontró a sus discípulos? Es el Getsemaní. Tenemos que salirnos de ahí y avivarnos, ser piedras vivas. De nada nos sirve decir amén y mañana hacemos lo mismo. Hoy vamos a tener un tiempo especial, vamos a tener unas actividades. Vamos a avivarnos. No podemos seguir en lo mismo. Hay un dicho, ¿cómo dice que camarón que se duerme? Pero nosotros somos ¿qué? Contracorriente, porque nosotros no vamos con el mundo. Nosotros vamos con la palabra de Dios y hacemos la voluntad del Padre. Así a nosotros no nos parezca. Pero les cuento que así va a pasar. Como a Jonás, te va a mandar para allá, no quiero ir, vas a tener que hacerlo. Tarde o temprano. Yo prefiero que sea temprano. Amén. Dice, los encontró dormidos, no pudieron permanecer ni una hora. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu oración? ¿Solo en situaciones adversas? ¿O oras por tu hermano de la iglesia? ¿Haces o asistes a tiempos de vigilia? ¿Haces vigilia? Por lo menos en tu casa. Yo no. No lo hago. Y aquí, como le decía, aquí los jueves tenemos un tiempo especial.
la alabanza se dispone. Y ni digamos 10. Pero usted sabe lo que es poder estar aquí alabando al Señor y recibiendo la palabra y ministrando y que nos diga y poder escuchar el suave murmullo y decir: amén, Señor, aquí estamos. Versículo 38. 14. Dice: vigilen y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. Miren, los problemas más grandes que tenemos nosotros como cristianos es la tentación. Yo por lo menos tengo, y les puedo decir, si a mí un día el médico me dice no más queso, me matan. Dios no lo quiera. Para mí es una tentación, el queso es. Pero si me lo dice el médico, no lo va a hacer. Pero si me lo dice Dios, no más queso, ¿qué? Yo, no, Señor, es que es rico. Usted hace partidito así con un pedacito de bocadillo, se lo come, uy, qué delicia. ¿Sí o no? O la salsa de mafe. Dice el siguiente: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya me hizo hambre el quesito con bocadillo. ¿Caemos fácilmente en tentación? Es dura la pregunta, ¿cierto? ¿Estamos realmente siendo firmes? La respuesta debería ser de cada uno: sí. Mientras yo esté ¿en dónde? En la piedra angular, que es ¿qué? Cristo. Pero creemos que en nuestra voluntad nosotros estamos firmes. Cuando me siento, uy, el ungido del Señor, aquí estamos. Y damos un paso y estamos como en las aceras cuando le cae agüita, se pone blandito y se encharca uno y caemos. ¿Realmente estamos aceptando que el Señor Jesús es nuestra piedra angular? Miren, está en el Salmo 118, pero en Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12. Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron enjuiciados por curar a un muchacho. Y estaban los seduceos y todos aquellos que creían que eran superiores a la ley. Y eran los que sabían de todo. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: Jesucristo es, y esto lo dice así. Dice que estaban procesando a Pedro y a Juan, que estaban curando en el nombre de Jesucristo. Dice así: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. No desechemos al Señor Jesús de nuestras vidas. Queremos que cuando diga el que esté firme, que mire antes de no caer. Sí, estamos firmes porque mi piedra angular es Jesucristo. Amén. Dice en el 12: de hecho, en ningún... Y esto es... Si lo pueden poner ahí, lo leemos todos. El versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ¿qué? Ser salvos. Amén. Dejemos el Getsemaní, no durmamos más. Pisemos la piedra angular, seamos firmes en lo que hacemos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y aquí nos dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes, y eso a todos nos está diciendo, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios, ¿qué dice?
es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Y cómo resistimos? Orando, oyendo al enemigo. No podemos quedarnos dormidos en Getsemaní. Mire, yo les apuesto una cosa. Bueno, que apostar es malo. Y perdónenme. Pero les puedo con seguridad decirle, si Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos, hubieran dicho a los discípulos y a Jesús, no, porque él sabía con quién iba y con quién estaba. Pero les dice Jesús, vamos a ir a Getsemaní, pero todo el mundo decía, eso no es que no significara la prensa para el aceite de oliva, sino era el lugar lleno de leones. Y el Señor les dice, esperen, yo voy a orar a Ritica y ustedes permanezcan vigilantes. ¿Se dormirían? Y entonces, ¿quién cree que es el diablo que está detrás de nosotros? No nos durmamos. Físicamente no puede ser, pero el león dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién ¿qué? Devorar. No nos durmamos. La segunda vez los volvió a encontrar dormidos. Ahora, en Lucas, Él los justifica. Dicen, es que estaban agotados por la tristeza. Dice Lucas que por eso quedaron. ¿Agotados de qué? ¿Tristeza de quién? No, dice la palabra que donde hubo tristeza, después va a haber ¿qué? Gozo, alegría. ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué no más bien nos buscamos y buscamos la piedra angular y nos volvemos a Cristo? Puede haber aflicción, puede haber lo que quieras, pero te creo, les puedo decir, que cuando estamos en Dios, cuando estamos en Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros, puede pasar cualquier cosa, pero estamos seguros y firmes porque Él es nuestro camino, Él es nuestra roca, Él es nuestra visión. Hacia allá tenemos que ir. No nos podemos seguir dormidos en Getsemaní. ¿Estás a oscuras? Cuando estás en vigilia, ¿estás a oscuras? Sí, a las 3 de la mañana, ¿quién prende la luz de su casa para orar? No, por lo menos en mi caso no, porque mi esposa es sensible y si prende la luz, otra vez la luz. Pero dice en Efesios, Efesios 5, 14 al 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, y esto es para todos: despiértate, tú que duermes, levántate ¿de qué? Entre los muertos, y te alumbrará a Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Estamos en los días malos? Sí. No es coincidencia. Hay guerras, hay rumores de guerras, pasó una pandemia hace poquito. Están los barcos aquí al lado de Venezuela, a menos de 1 hora de Caracas. Está escrito en la palabra. Señala antes del fin, los días serán como los de Noé, serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso no nos puede asustar a nosotros, ya la palabra nos lo advierte. Los días son malos, pero ¿qué dice la palabra? Cada momento aprovechenlo al máximo. Ora. Pero más importante aún, busca a aquel que todavía no conoce la palabra para llevársela. Porque eso fuimos llamados nosotros. ¿A hacer qué? Discípulos. A buscar que más personas vengan a sus pies. Porque el día de mañana el Señor te va a llamar a cuentas y te va a decir: ¿a cuánto le compartiste la palabra? No, Señor, me dio miedo porque no me gusta hablar.
Tenemos que quitarnos de pronto esa mordaza que tenemos y poder poner. Yo puedo decir, ¿cuántos he traído a la iglesia? No he traído, perdóneme, no he traído. Es un check que tengo que cumplir. Pero yo soy uno. ¿Y el resto? ¿Dónde están los invitados? No les pregunto porque no ya sé la respuesta. ¿O alguno trajo un invitado hoy? Alce la mano. ¿Uno nuevo que ha llegado? Amén, Miguel. Gracias. Cumpliste. Chévere. ¿Sabes que son coronas del cielo? Amén. ¿Estás agotado por lo que estás pasando? Yo digo amén, sí, estoy agotado. Hay cosas que pasan que de pronto no las entiendo y le pregunto al Señor, ¿pero por qué? Y luego cierro los ojos y en mi mente me aparece un trocito de oro que es rociado con fuego para quitarle todo lo malo. Entonces, ¿por qué me tengo que ser angustiado? Hay que pasar por procesos. ¿Estoy agotado? Sí, pero te quiero decir una cosa. Cuando Jesús estaba allá en Getsemaní orando y sabía lo que se le venía en los próximos días, todo ese sufrimiento que tuvo ahí, a cualquiera de nosotros no habíamos podido soportarlo. Se los puedo asegurar. Cristo se llevó esa carga en la cruz. Aquí hay algo que quiero que entiendan. Pablo rogaba o le rogó 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo: bástate, ¿qué? En mi gracia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu aguijón? Yo te lo digo, es algo que te está ahí para decirte que el Señor está en tu vida y que va a permanecer en tu vida, y que si te lo quito vas a perderte. Si te lo extraigo, no vas a estar donde estás en este momento. Bástate en mi gracia. 2 Corintios 12. Versículos 7 al 10. Y mira aquí lo que dice Pablo. Y cuando lo leo me dije, caramba, pareciera que fuera para Jaime lo que le está diciendo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Pero en quién? En Cristo. No en mi fuerza, es en Cristo. Pero los apóstoles no lo entendieron y se quedaron dormidos en Getsemaní. Hoy no te quedes dormido en Getsemaní. Hoy levántate. Mira la luz que es Cristo. Si Getsemaní la prensa del aceite, ya Jesús padeció por ti y por mí, ¿por qué seguimos actuando a nuestra manera? Hoy Jesús te dice, y está en Mateo 11:28. Yo quiero que leamos todo esto a una sola voz. Mateo 11:28. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo leemos? Amén. Vengan a mí, todos ustedes que están ¿qué?
cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cuál es tu carga? Ve a Getsemaní para orar con el Señor y no quedarte dormido. Ve a Getsemaní a orar por cada uno de los que estamos aquí. Ve a Getsemaní y ora por tu hermano que está al lado. Ora por la familia que está al lado. Ora por aquellos que saben que están padeciendo algún tipo de problema. Oremos los unos por los otros, lo dice la palabra. Ninguno aquí es perfecto, pero el Señor nos moldea a su voluntad para hacernos perfectos y para que se cumpla la voluntad de nuestras vidas. Hoy, iglesia, el Señor nos dice que nos despertemos, que ya no veamos a Getsemaní como el lugar que nos vamos a dormir, sino el lugar donde vamos a decirle al Señor que aquí estamos y estamos con Él y Él es nuestra guía. Porque los tiempos son malos y hay que aprovechar al máximo cada momento y cada oportunidad que el Señor nos da. Hoy somos privilegiados todavía de vivir en un país donde esta palabra puede ser predicada libremente, pero ya hay en el Congreso artículos de ley para que esto sea prohibido y las iglesias sean investigadas y sean vistas con lupa. No más aquí en México hay un proyecto de ley para que toda persona influencer del Señor no pueda transmitir sus mensajes a través de YouTube ni las redes sociales. Hoy hay países donde tener la palabra en la mano es causal de muerte. Hoy en Nigeria, o en estas semanas, han matado más cristianos y el mundo no ha dicho nada. Y nosotros estamos callados. No nos quedemos dormidos en Getsemaní, iglesia. Juan 14, versículo 26. Pues leamos desde el 25, dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, dijo el Señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Lo hemos buscado? Hay una alabanza de Marco Witt, de madrugada yo te buscaré. Le buscamos de madrugada. Iglesia, el compromiso es de cada uno de nosotros. El Señor ya nos dio el manual. Ya nos dijo qué hacer y qué no hacer. Es tu decisión. Si sigues en Getsemaní dormido, o buscamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, te doy gracias, Señor, porque estás aquí hoy en medio de este pueblo. Desde que empezó la alabanza, sé que tu presencia está aquí. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy se dispusieron. Le doy gracias por aquellos que están en las redes sociales. Le doy gracias por aquellos que la van a escuchar y que van a tomar un cambio en su vida. Yo, Señor, te pido que me perdones, porque muchas veces te he fallado. Yo te pido que me perdones porque no he hecho lo que tú me has mandado a hacer. Yo te pido que me des a mí fuerzas para seguir adelante. Y a pesar del agotamiento, yo sé que tú ya pagaste y tú ya entregaste en la cruz por ti y por mí todo ese pecado, toda esa muerte que estaba. Porque en Getsemaní oraste para que se cumpliera la voluntad del Padre. Y en esa cruz hoy podemos decir que somos salvos gracias a Cristo Jesús.
Yo te doy gracias, Señor, por la iglesia, por nuestros pastores, por cada líder, por cada familia que se ha dispuesto, por cada ovejita, por aquellos que han venido hoy por primera vez, pero que sigamos más y más, porque no solamente es un servicio, queremos 3 servicios, queremos una iglesia llena de avivada, queremos que la semilla se expanda, pero que sea tu palabra lo primero y lo posterior en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga en esta mañana.